Señores, muchísimas gracias por continuar con nosotros acá en su programa desde temprano. A propósito que estamos en los estudios de En Dígitos Media. Estamos llegando a más de 600,000 hogares a nivel nacional a través de 10 canales de televisión y obviamente en diferido a través de diferentes líneas de streaming y, ¿por qué no?, nuestro canal de YouTube. También recordarles seguirnos en nuestras redes sociales. Bueno, habíamos dicho antes de la pausa, conjuntamente con Danesa, que ya tenemos el día de hoy una invitada muy especial, pero yo creo que sea la doctora Danesa que la presente. Así es, así es. Y tenemos un tema muy especial que es lo sobre el lavado de activos. ¿Y qué es el lavado de activos? Es el delito de tratar de demostrar esos bienes que se obtienen de forma ilícita como lícitos. Y tenemos a nuestra especialista en el tema, la magistrada Dulce María Luciano, procuradora de corte para este tema. Bienvenida. ¿Y quién mejor que ella para hablar del tema? Claro que sí, que es la autoridad de ese tema. Doctora, muchísimas gracias por venir por acá y tomarse un poco de su tiempo. Yo sé que su agenda debe ser muy apretada para compartir con todos nosotros sobre algunas preguntas. Yo tengo aquí una lista grandísima, no sé si el tiempo de... Gracias por venir, doctora. Gracias a ustedes por la invitación. Estoy a sus órdenes. Gracias, bueno, vamos con la primera pregunta, Danesa. Esto no es un interrogatorio, pero aquí van a aparecer. Yo tengo aquí una lista grande. Doctora, mire, yo hablaba ahorita de manera a nivel de broma de cómo se maneja el tema de los dineros, ¿verdad? Pero yo quiero saber cuáles son las instituciones, primero, antes que todo, que tienen que ver con esto del lavado de activos. Mucha gente no lo sabe. ¿Qué instituciones están vinculadas al lavado de activos? ¿Y qué tanto la gente conoce del tema? No sé si te estoy metiendo como dos preguntas. Yo soy medio intenso y hacemos bien equilibrio con Danesa. Pero eso, ¿qué instituciones están involucradas? Porque uno ve, por ejemplo, la Fiscalía, el Ministerio Público, pero ¿qué otras instituciones están en todo este proceso? Bueno, en el tema del lavado de activos tenemos que hacer una división y es primero la prevención y luego la persecución. Dentro del tema de la prevención del lavado de activos tenemos a los sujetos obligados. ¿Qué es un sujeto obligado? Es esa institución o persona jurídica que está en la obligación, en virtud de la ley 155/17, de prevenir, de mirar cuáles son los riesgos a lo que se expone cuando le llega a un cliente. Yeah. Entonces, dentro de esos sujetos obligados tenemos dos, que son los sujetos obligados del sector financiero y los sujetos obligados del sector no financiero. Dentro de lo no financiero tenemos a los abogados, a los notarios, a los dealers de vehículos, y tenemos una lista importante de sujetos obligados. Y dentro de lo financiero están los bancos, la remesadora, el Banco Central de la República Dominicana y todas las entidades financieras que tienen que ver con esa prevención. Entonces, dentro de la persecución vamos a encontrar al Ministerio Público, que es junto a las demás agencias que nos ayudan con la información, a nosotros hacer mejor el trabajo de persecución. Pero tenemos que verlo de esa manera. Ya, Danesa. Y en continuación con esa línea de preguntas, ¿cuál es la incidencia de la ley de lavado de activos actualmente? ¿Cómo ha sido la acogida en el país? ¿Ha causado aceptación o rechazo? Bueno, al inicio, como ustedes saben, porque ustedes son del medio de la prensa, vimos una sociedad un poco renuente a aceptar la ley. Pero ¿qué es lo que ocurre? Es que esta ley no es de corte nacional. Las leyes antilavado no se hacen para un país determinado, sino que es una ley que se confecciona bajo unos parámetros. ¿Y cuál es el parámetro? Las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI. Entonces, partiendo de ahí y tomando las convenciones internacionales como Palermo 2000, Viena 88, entonces ahí confeccionamos nosotros nuestras legislaciones. La ley 7202 anterior traía una gama de delitos que eran delitos precedentes
y la sociedad no se alarmó tanto. ¿Por qué se alarmó tanto la sociedad con la nueva ley 155-17? Bueno, porque traía unas sanciones puntuales que no traía la otra ley, pero no es algo como de corte nacional, como que la queremos hacer para algún sector determinado, sino es una ley para la criminalidad organizada. Claro. Y el tamaño de la criminalidad organizada es un tamaño global. Claro. Por tanto, para tú poder combatirla, tú tienes que tener una herramienta global que tú puedas hacer una cooperación internacional con los estados ¿por qué? Porque, por ejemplo, el delito precedente que más se lava es el narcotráfico. La República Dominicana no produce droga. Entonces, esa droga tiene muchas veces 3, 4 jurisdicciones. Para hacer cooperación internacional, tenemos que tener una ley conforme al estándar. Exacto. Yo entiendo que no puede ser algo solamente para la República Dominicana, sino que esté habituada para todas las demarcaciones de diferentes países. Y agregando a esa línea las sanciones que usted acaba de decir, porque si no se ponen unas sanciones fuertes, no va a haber repercusión social. ¿Nos puede hablar un poquito de las sanciones actuales por la inobservancia a la ley, a los sujetos obligados? Hablarnos un poquito de eso. Sí, en cuanto a las sanciones, como le refería anteriormente, la ley 7202 prohibía conductas, pero no aplicaba sanciones. Por ejemplo, a los notarios que no reportaban no pasaba nada. A los profesionales jurídicos no le aplicó sanción, pero esta ley sí. Esta ley dice que cuando el notario o el abogado no hace el reporte que tiene que hacer en virtud de la ley, va a ser sancionado de 6 meses a 1 año de prisión, y al notario se le va a revocar la investidura como oficial público. Entonces ya la obligación de hacer es contemplada en la ley y sancionada en la ley. Y usted me dirá, bueno, ¿y han cumplido los notarios? No. Todavía no están los notarios, es un proceso, reportando. Sí, es un proceso, pero lo que estamos en el proceso de la capacitación, aunque la ley es del 2017, pero todavía estamos creando conciencia a nivel de capacitación con ese sector básicamente. Por ejemplo, casi todos los países desarrollados, el 90% de los reportes que llega al Ministerio Público lo envía un notario. En la República Dominicana eso no es así, pero aspiramos con la capacitación y el acompañamiento que estamos haciendo a los notarios y a los abogados, de que en un momento se cree la conciencia, porque si no va a haber sanciones, y esas sanciones las va a imponer la Dirección General de Impuestos Internos a través de su unidad, que es el regulador estatal para los sujetos obligados que no tengan ese ente regulador del Estado. Entonces, ese ente lo va a regular, lo va a supervisar y lo va a sancionar. ¿Esa es la unidad de análisis financiero? No. No, la unidad de análisis financiero es una unidad técnica especializada adscrita al Ministerio de Hacienda por el tema de la ley de que todos los órganos del Estado tienen que pertenecer a una unidad, a un ministerio, pero funcionalmente es autónoma, es una unidad con todos los poderes para aplicar sanciones y para requerir. La función básica de la unidad de análisis financiero UAF es recibir información de todos los sujetos obligados. Y si hay lugar a un caso por lavado de activos, entonces remitirlo al Ministerio Público. Eso es como un filtro. Más o menos. ¿Y quiénes componen eso, si usted puede más o menos? Bueno, analistas financieros, una directora, ahora mismo tenemos una directora extraordinaria, Aileen, y esa unidad trabaja, podríamos decir, en bajo perfil. Porque, sí, claro. Porque es una unidad incluso creada en el año 2005, yo estuve desde el año 2005 hasta el año 2008, luego volví en el 16. Sí, fui la directora desde el año 2011 tiene mucha experiencia al 16, y es una unidad
que tiene una importancia fundamental, porque la República Dominicana ha sido evaluada 2 veces. A veces creemos, bueno, tenemos una ley, ¿para qué tenemos una ley? Sí. ¿Y por qué una ley de este tamaño? Bueno, es porque todos los países somos evaluados. ¿Evaluado en qué? En la parte técnica, en la parte efectividad de cómo nosotros hemos implementado esa ley. Entonces, la unidad de análisis financiero es el enlace del país con el organismo evaluador. En este caso, nosotros pertenecemos al Grupo de Acción Financiera para los Países Latinoamericanos, GAFILAT, que su secretaría está en Argentina. Entonces, se crea una misión in situ que viene al país y que el país envía información. Y cuando esa misión viene a evaluarnos. ¿Y qué es lo que evalúa? El comportamiento o la aplicación de esa ley. Entonces, ¿cuán efectivo hemos sido? Salimos súper bien en la última evaluación. Qué bueno. Porque la República Dominicana, en la primera evaluación del 2007, no salió tan bien porque teníamos apenas 2 años de creado, estábamos en un proceso de cambio gubernamental, pero ya en el año 2017 teníamos una experiencia, teníamos unas estadísticas y eso nos sirvió para nosotros sacar una muy, muy buena puntuación. Excelente. Y en esa misma línea de ideas, ¿cómo un sujeto obligado puede hacer el reporte? ¿Por qué tiene que hacer el reporte si ve una persona sospechosa, tanto persona física como jurídica? ¿Cómo sería ese reporte y si tiene un plazo para hacer ese reporte? Correcto. Hay 2 reportes. Es el reporte que el umbral es sobre los $15,000 o su equivalente en cualquier moneda, y ese lo va a hacer los primeros 10 días de cada mes, el sujeto obligado. Si se trata de un reporte de operación sospechosa, que aquí tiene que reportar igual, haga la transacción o no. Por tanto, lo ideal es que usted haga la transacción y reporte. ¿Por qué? Porque la ley es clara en decirle, aún usted no haga la transacción con ese cliente, tiene que reportarlo. Ahí tiene solo 5 días hábiles. Y entonces, ¿cómo lo va a hacer? Usted se inscribe. El sujeto obligado tiene que tener un oficial de cumplimiento, que es la persona que tiene que tener la capacidad dirigencial y técnica para impedir el lavado de activos en ese sujeto obligado. Entonces, ese oficial de cumplimiento es el enlace con la unidad de análisis financiero, y ese reporte lo va a hacer en los 5 días y son 5 días, no dice calendario, no dice los 5 días. Usted la hizo hoy, comience a contar. ¿Por qué? Porque hay sanciones, y es una sanción muy grave, y es sanciones económicas cuando usted no hace el reporte en el momento que lo tiene que hacer. Entonces, el sistema bancario nuestro está muy entrenado, funciona en los temas que tiene que funcionar. A veces la gente dice, ¿y cómo si el sistema bancario funcionó? ¿Cómo es que se dan los casos? Sí, yo creo que estoy viendo aquí que alguien me hace una pregunta, por eso ustedes me ven en el teléfono. Hay algunas otras preguntas que vamos a tener también para el segundo bloque, porque vamos a aprovechar a la magistrada, ¿verdad? Abusar de su tiempo. Vamos a sacarle el jugo en el sí, día de hoy. Claro. No me gusta como usted lo dice, Danesa, porque ella va a pensar que no, a eso vino. Ella estaba ya advertida. Que está aquí, vamos a sacarle por ahí. Advertida. Alguien me dice, recientemente se han sometido a la justicia en la República Dominicana con respecto a este tema. Me pregunta alguien aquí. Claro que sí. De hecho, los casos que ustedes escuchan, que no vamos a hablar de ellos, claro está, porque están siendo ventilados en la justicia. Pero ustedes saben los lo que nombres, es la prensa, por ejemplo, sí, la prensa hay una serie de... Y ustedes lo conocen muy bien, hizo todo lo no, que eso, el mar. Sí, claro. El mar está completo ahí, el mar completo. Falta todavía ballenas, tiburones, sí. pero vendrán sí, tiburones, sí, ballenas, calamar. No lo sé, pero esos casos son
casi todos esos casos son de lavado de activos. Exacto. Entonces, sí funcionó el sistema, sí está funcionando. No han terminado todavía, pero sí, se ha sometido personas. Y no solamente ahora, se ha sometido a Hace personas. mucho. Incluso cuando nosotros hicimos nuestra evaluación de riesgo, que la hicimos junto al Banco Mundial, nos prestó su herramienta y en la unidad de análisis financiero, en el año 2015-16, hicimos nuestra primera evaluación nacional de riesgo y ahí ya nosotros sabíamos y teníamos, porque ¿para qué esa evaluación? Para nosotros medir lo que hemos hecho, el impacto. Es la primera recomendación que tenemos que cumplir. Entonces, para nosotros saber lo que teníamos, hicimos esa evaluación nacional de riesgo con el Banco Mundial y nosotros sacamos la mejor puntuación. Qué bueno. ¿Por qué? Porque habíamos hecho, como les repito, la tarea. Un equipo de personas de la unidad de análisis financiero nos ocupamos que todo lo que el evaluador nos dijo en el informe en el año 2007, fuimos haciendo ese trabajo e incluso llegamos mucho más allá para cuando el evaluador viniera, Qué bien. nosotros estar a tiempo con lo que teníamos que tener. Ok, yo creo que, Danesa, pero se lleva de mí, para que tengo aquí unas preguntas. No, aquí. y también, magistrada, la gente asocia solamente la ley de lavado de activos con asunto de droga. ¿Qué tanto abarca esta ley? Muchísimo, Excelente pregunta. muchísimo. Miren, esos delitos precedentes que desde la ley 5088 nosotros teníamos un lavado de activos en la modificación que se le hizo a la ley 5088 en los artículos 99 y siguientes, pero solo proveniente del narcotráfico. Hoy tenemos un listado de más de 30 delitos. ¿Por qué? Porque delito precedente es aquel que se sanciona con 3 años hacia arriba y que produce dinero. La mayoría de los delitos financieros producen dinero. Totalmente. Entonces, pero hay una gama de delitos, por ejemplo, el delito medioambiental, que para nosotros era casi, wow, el delito medioambiental produce dinero y su sanción está por encima, es un delito precedente. El sicariato, que si bien necesitamos el Código Penal que nos lo sancione nuevamente, y esa es una de las prioridades que debe tener la promulgación del nuevo código, porque hay delitos que son precedentes y un delito precedente porque ya está sancionado en una ley previa. Entonces nosotros ya teníamos el Código Penal promulgado y esos delitos quedaron en la ley como delito precedente. Al irse el código, nos quedamos como que el fosforito en la mano, porque ahora tenemos delitos que tienen necesariamente que ser sancionados en el código para que sean delitos precedentes. Y ahí tenemos el sicariato y otros tipos penales que todavía no podemos, si no ocurriera un caso, no pudiéramos nosotros incluir lavado de activos como delito precedente. Porque si bien ese delito precedente no tenemos que probarlo con una sentencia, sí tenemos que vincularlo. Y vincularlo es establecer que una persona que tiene dinero, o sea, ser rico no es el delito es la manera en cómo te hiciste rico. Entonces, si bien yo no tengo que presentar una sentencia por narcotráfico, yo tengo que vincularte a una acción ilícita. A una acción ilícita que se enmarca en esa área, y tengo que buscar las evidencias, porque no es tan simple como, bueno, tú eres rico, tú eres lavador. No, hay que probarlo, hay que probar ese entramado, hay que probar esa metodología que tú utilizaste para lavar, porque de lo contrario estaríamos en presencia de un tipo penal. Por ejemplo, si yo vendo 4 kilos de cocaína y me compro un Bentley, no hay lavado de activos por comprar el Bentley. La gente siempre, y yo cuando le estoy dando clase, la pregunta se la hago y todos dicen, sí hay lavado. ¿Por qué? Porque vendiste droga y compraste un vehículo que lo estás usando. Pero ahí lo que hay un caso de narcotráfico. Le voy a decomisar el Bentley, pero el Bentley es un carro, un vehículo, se lo voy a decomisar
pero no por lavado de activos. Sino por narcotráfico. Claro, porque él no ha lavado. ¿Cuándo sí entra el lavado de activos? Es una buena... Cuando yo vendí la droga y entonces monto un dealer para vender vehículos, Con me voy eso. donde un notario que me haga una constitución de compañía, Ya. con esa compañía me voy al banco y en la primera fase de que es la colocación, yo coloco ese dinero de la venta de droga en el banco. Ahí ya es lavado. Ahí estoy en la primera La fase, primera pero fase. ya estoy Tratando de transparentar el darle dinero. apariencia Ya. De lícita. limpiar ese Ajá, dinero. de limpiarlo. Entonces ya me estoy como que acercando a una empresaria próspera. Ya. ¿Por qué? Porque estoy utilizando el sistema. Estoy utilizando esa plataforma financiera del Estado, estoy pagando impuestos, me estoy acercando a lo que a los vendedores de vehículos. Entonces, ya en la segunda fase, que sería la diversificación, comienzo yo a hacer transferencias, a pagar los Bentley que supuestamente compré. Sí, porque hay que darle hay que hacer mover ese dinero. préstamos. ¿Y qué estoy haciendo? Utilizando el Estado, Ya. utilizando esa plataforma. Y ya en la tercera fase, que es el reingreso, lo que voy a hacer es comenzar a comprar bienes de lujo, compro yate, invierto en el sector turístico. Ujú. ¿De dónde el dinero que yo ¿No estoy salió el invirtiendo? narcotráfico? No, pero porque me sé el origen. Sí, ok. Pero si yo di la apariencia de que yo lo que era vendedora de vehículos, porque hice todo ese entramado, no sé cuándo ustedes han escuchado el entramado societario que yo logré para llegar aquí a la tercera fase, entonces ya yo lo que soy es una próspera Empresaria del sector sector, automovilístico. Claro. Ya yo no soy una vendedora de droga. Ya. En el primer caso sí, era un caso por narcotráfico, pero ahora sí ya está, de alguna manera, este entramado que yo he logrado es lo que da el traste con el lavado de activos. Wow, qué interesante. Yo creo, dice alguien por aquí, Danesa, que si eso, la forma que no es una forma del sistema controlar a las personas, dice una gente aquí. Tengo que decírselo. Ella dice esa persona, esta forma de lavado de activos no es una manera de controlar, el del sistema controlarnos a todos. Es una pregunta que me hace un televidente. No, eso no es la manera de controlarnos a todos, porque no todos somos criminales. Esta ley nace para la criminalidad organizada, que tenemos que combatirla con herramienta eficaz. No podemos creernos que nosotros a simple vista, él tiene mucho dinero, pero hay gente que utiliza testaferro. Hay gente que se pasea. Explíquenos qué es testaferro para las personas que no... Bueno, el testaferro es una figura jurídica donde la persona alega tener derechos sobre un bien, pero que no ha puesto ni un solo peso en Nada él. más su Es una nombre. pantalla. Lo único que quiere es impedir que la autoridad pueda de alguna manera decomisar e incautar ese bien. Ya. Entonces, cuando usted insiste en eso, hay sanciones de 2 a 5 años, hay salarios que va a tener que pagar de multa y el decomiso de los bienes. Entonces, hay personas que se pasa 10 años y usted dice, bueno, por ejemplo, salió de la función y no tiene nada, pero lo que está esperando salir de ese proceso de PEP o persona expuesta políticamente, que en nuestra ley lamentablemente nada más son 3 añitos. ¿Cómo así? Vamos, no, tenemos que ir a una pausa. Pero eso dice la doctora, a mí me interesa mucho. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo estoy en una función pública y pasaron 3 años, no, vamos a eso ahí, pero eso, doctora, para que ella lo explique. Con el permiso de ustedes, de Danesa, la doctora, nos vamos a una pequeña pausa. Pero yo sé que ustedes se van a quedar en sus televisores. Denos unos minutitos y volvemos en breve.